Se dice que dos ángulos son complementarios si su suma es de 90 grados. Entonces, si dos ángulos son complementarios, cuando juntamos los dos ángulos, formarían un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo y este ángulo son ángulos complementarios. Suponga que tiene dos ángulos complementarios de modo que el segundo ángulo es 6 veces más que 2 veces la medida del primer ángulo. Se nos pide encontrar la medida de los ángulos. Entonces, como no conocemos la medida del primer ángulo, establezcamos que el primer ángulo sea igual a x grados, y ahora necesitamos una expresión para el segundo ángulo. Dado que sabemos que el segundo ángulo es 6 más que 2 veces la medida del primer ángulo, entonces la expresión sería 6 más que 2 veces x. Bueno, 2x sería 2 veces x, y 6 más de 2 veces x sería 2x más 6. Entonces el segundo ángulo tiene una medida de 2x más 6 grados. Nuevamente, este ángulo es 6 veces más que 2 veces la medida del primer ángulo. Mirando nuestro diagrama, midamos este ángulo x grados y este ángulo de una cantidad 2x más 6 grados. Debido a que los dos ángulos son complementarios, ahora podemos formar una ecuación, resolver para x, luego determinar la medida de ambos ángulos. Sin embargo, al escribir la ecuación, deje las unidades apagadas. Entonces la ecuación sería x más 2x más 6 es igual a 90. Equals 90. Nuevamente, sabemos que la suma de estas expresiones debe ser igual a 90 porque los dos ángulos son complementarios. Y ahora resolveremos por x. Para el primer paso, combinaremos los términos similares en el lado izquierdo de la ecuación. X más 2x o 1x más 2x es igual a 3x. Entonces tenemos 3x más 6 iguales a 90. En el siguiente paso, aislamos el término variable deshaciendo el más 6 y, por lo tanto, restamos 6 en ambos lados. Simplificar, restar 6 deshacer más 6 o 6 menos 6 es 0. Entonces tenemos 3x es igual a 90 menos 6 es igual a 84. 3x significa 3 veces x. Para deshacer esta multiplicación, dividimos ambos lados entre 3. Dividiendo por 3 deshace multiplicando por 3 donde 3 dividido por 3 es 1. Una vez x es x. X es igual a 84 dividido por 3, lo que equivale a 28. Entonces, como sabemos que x debe ser igual a 28, podemos determinar la medida de ambos ángulos. Como x es igual a 28, sabemos que la medida del primer ángulo es de 28 grados, y el segundo ángulo tendría una medida de 2 veces 28 más 6 grados. Bueno, 2 veces 28 es igual a 56. 56 más 6 es igual a 62. El segundo ángulo mide 62 grados. Observe cómo 28 grados más 62 grados equivalen a 90 grados. Y solo ten cuidado con la tarea. Las unidades de grados ya están provistas, por lo que solo ingresamos 28 y 62. Espero que hayas encontrado esto útil.